Vamos a estudiar ahora cuánto es la demanda individual de trabajo, es decir, a cuántos trabajadores para cada posible salario decide contratar una empresa en el mercado. Vamos a ver primero cómo realiza la contratación una empresa que sea competitiva, que sea un vendedor competitivo en el mercado de su producto, y después vamos a ver también rápidamente cómo decide la contratación una empresa que sea monopolista. ¿Cómo va a decidir la empresa que vende su producto de forma competitiva cuántos trabajadores contratar? Bueno, lo que va a hacer toda empresa, una empresa, siempre es comparar los beneficios que le genera o los ingresos que le genera la contratación de un trabajador adicional con los costes que le suponen a ella dicha contratación. Para una empresa competitiva, pues básicamente lo que va a comparar pues son el valor que le aporta lo que hace ese trabajador con el salario que tiene que pagar. Para poder entender esto, para poder discutir estas decisiones de contratación de las empresas, vamos a usar una serie de variables. Vamos a hablar de producción total, que es lo que produce la cantidad de producto que genera una empresa con los trabajadores que tiene el total de producción. Vamos a hablar de producto marginal, que es lo que produce el último trabajador que incorporamos a la empresa. Vamos a hablar del ingreso total de la empresa, que es todos los ingresos que se generan cuando la empresa produce, básicamente las unidades que produce por el precio al que las vende. Vamos a hablar también del ingreso del producto marginal, que va a ser lo que varían los ingresos de la empresa cuando incorpora al último trabajador, es decir, pues, este trabajador cómo hace variar los ingresos de la empresa. Y vamos a hablar también del valor del producto marginal, que es el valor al que puede vender la empresa la producción del último trabajador. Y vamos a ver cómo al aumentar el número de trabajadores, todas estas variables van cambiando. Vamos a verlo con una tabla como la que tenéis ahí indicada. Fijaros, tenemos para una empresa determinada, una empresa imaginaria, pues el valor de todas estas distintas variables. El número de trabajadores que tiene, si tiene 0 trabajadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la producción total que va asignada al número de trabajadores y el producto marginal. Con el producto marginal tenemos indicado cuánto hace el último trabajador. Fijaros, el primer trabajador, si tengo un trabajador, el producto marginal es 50, por tanto mi producción total es 50. Si tengo 2 trabajadores, el producto marginal es 40. Eso significa que el segundo trabajador produce 40 unidades. Si produce 40 unidades, la producción total pasa a ser de 90. El tercer trabajador tiene un producto marginal de 30. Eso quiere decir que cuando contrate al tercer trabajador va a hacer 30 unidades de producto. Unido a las 90 que hacía con 2 trabajadores, pues tengo 120 unidades. Y así podemos ver cómo el producto marginal se va vinculando a la producción total. Una empresa competitiva puede vender siempre, es pequeña respecto al total del mercado y, bueno, pues toma el precio como dado y decide, pues básicamente cuánto va a contratar. Y esto es lo que vamos a ver, cuánto decide contratar. Pues una empresa competitiva siempre puede vender el precio del producto a una cantidad, en este caso a 2 euros. Y esto nos genera el ingreso total que va a generar. ¿Cuánto va a tener como ingreso total la empresa? Pues fijaros, pues 50 por 2, 100 euros si tiene un trabajador. Si produce 90 unidades y las vende a 2 euros, 180 euros de ingreso total. Y así sucesivamente. Podemos ver también cuánto va a ser el ingreso del producto marginal, cuánto varían los ingresos de la empresa, pues restando pues para 2 trabajadores cuyos ingresos son de 180, pues vemos la diferencia con los ingresos que tendría con un trabajador. El ingreso del producto marginal, el ingreso que genera el segundo trabajador, pues son 80 euros, lo que hace el segundo trabajador. Lo que hace el tercer trabajador, los ingresos totales pasan de 180 con 2 trabajadores a 240, pues el tercer trabajador tiene un ingreso del producto marginal de 60 euros y así sucesivamente. La diferencia de los ingresos totales de unos con otros pues nos da cuánto es el ingreso del producto marginal. El valor del producto marginal es las unidades que produce el último trabajador, es decir, el producto marginal multiplicado por el precio, que en este caso coincide con el ingreso del producto marginal. Fijaros, ¿cuánto hace el cuarto trabajador, por ejemplo? Pues su producto marginal es 25, se vende a un precio de 2, el valor que genera esa producción es de 50 euros. Bueno, pues tenemos aquí cuánto produce cada trabajador, cuántos ingresos genera y lo podemos relacionar con el salario que tiene que pagar una empresa. Para saber cuánta gente va a poder contratar una empresa, pues básicamente lo que tenemos que ver es, dependiendo de cada posible salario, cuáles son los trabajadores que es rentable contratar para la empresa. Fijaros que el ingreso del producto marginal o el valor del producto marginal es decreciente. Si yo tengo un salario por ejemplo, si tengo que pagar un salario de 45, fijaros que para un salario de 45 el primer trabajador me va a generar 100 euros. Me genera un valor del producto marginal, un ingreso del producto marginal de 100 euros. Luego debería contratar al primer trabajador, al segundo también porque genera 80, al tercero también genera 60, al cuarto también genera 50, al quinto no. Al quinto no porque lo que él genera serían 40 euros y no podría pagar su salario. Esto es lo que determina cuánta gente trabaja en la empresa.
a cuánta gente contrata la empresa. La comparación entre el ingreso del producto marginal o el valor del producto marginal, para el caso competitivo ambas son iguales, y el salario. Básicamente va a contratar a todos los trabajadores cuyo valor del producto marginal sea mayor que el salario, es decir, que puedan pagar su salario. Por tanto, podemos ver que la curva de ingreso del producto marginal, tenemos ahí para el primer trabajador cuál era su ingreso del producto marginal, cuánto era para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para el quinto, para el sexto, esa curva que nos indica qué ingreso genera el trabajador a la empresa, coincide con la demanda de trabajo para cada salario. ¿Por qué? Porque a un salario de 60, si os fijáis, pues un salario de 60 aproximadamente, es el tercer trabajador, el último que puede generar eso. Por tanto, si el ingreso del producto marginal de trabajadores sucesivos es decreciente, cuando el salario iguala al ingreso del producto marginal de un trabajador, contrato a ese trabajador y a todos los anteriores. Por tanto, ese salario, igualándolo al ingreso del producto marginal, nos da la cantidad de trabajadores que vamos a contratar. Por tanto, el ingreso del producto marginal igualado al salario es lo que nos determina la demanda de trabajo a cada salario. Bueno, esto es para una empresa competitiva que siempre vende su producto al mismo precio. ¿Qué pasa con una empresa no competitiva? La diferencia fundamental que como son la mayoría de las empresas, la diferencia fundamental que hay entre una empresa competitiva y una empresa no competitiva es que una empresa no competitiva percibe que el precio no está dado. Para una empresa competitiva el precio está dado y, como es pequeña respecto al mercado, puede contratar que siempre va a vender sus unidades al mismo precio. Una empresa no competitiva es consciente de que si quiere vender más, cuando contrate más trabajadores, va a ser más difícil vender la producción y tendría que bajar el precio de su producto. Esto implica que cuanto más produzca, más tiene que bajar el precio, y cuando contrate un nuevo trabajador no me basta simplemente comparar lo que me produce con el salario que le tengo que pagar, sino que tengo que tener en cuenta que el valor de lo que me produce también reduce todos los ingresos que me generan los trabajadores anteriores, porque voy a tener que vender más barata la producción. Esto lo que implica es que el ingreso del producto marginal de una empresa competitiva es distinto del valor del producto marginal. Antes, en una empresa competitiva teníamos que lo que variaban los ingresos de la empresa competitiva al contratar un trabajador adicional era lo mismo que el valor de lo que producía ese trabajador adicional. Para una empresa no competitiva no es así, porque el valor de lo que produce el trabajador adicional, es decir, las unidades de producto que hace por el precio al que las vendo, es distinto de lo que varían mis ingresos, porque al incorporar esa producción a mis ventas, tengo que bajar el precio de las unidades anteriores. Lo vamos a ver más claro en esa tabla. Fijaros que la diferencia de esta tabla, que es de una empresa no competitiva, respecto a la anterior, viene principalmente del precio del producto. Bueno, y todo lo demás se arrastra desde el precio del producto. Cuando tenemos el producto marginal, si os fijáis en el producto marginal, es exactamente el mismo. Hemos usado una empresa que produce con la misma tecnología que la anterior, 50, 40, 30, 25, 20, 15. Eso es lo que añaden a la producción los distintos trabajadores. Pero en vez de vender todas las unidades a 2 euros, pues cada vez si quiere vender más unidades, tiene que vender a un precio más barato. El ingreso total pues sigue siendo las unidades que se producen en total por los ingresos. Y el ingreso del producto marginal es la diferencia entre los ingresos que tengo con los ingresos que tenía con un trabajador menos. Fijaros, con 3 trabajadores el ingreso total es 216. Con 2 trabajadores era 171. El ingreso del producto marginal es 47. El tercer trabajador me ha aumentado los ingresos en 47 euros. Y fijaros que eso ahora no coincide con el valor del producto marginal. El tercer trabajador, acabamos de decir que varía los ingresos de la empresa en 47 euros. Pero el tercer trabajador fabrica 30 unidades que se venden a 1,80 €. El valor de eso, si multiplicáis 30 por 1,80, es 54 euros. Ahora es distinto, el valor de lo que produce el último trabajador es distinto con el valor del ingreso del producto marginal, porque al bajar el precio de 1,90 a 1,80, lo que aumentan los ingresos al contratar al tercer trabajador es inferior al valor de lo que produce el último trabajador. ¿Qué implica esto? Cuando una empresa no competitiva quiere contratar, lo importante para contratar no es el valor de lo que produce el trabajador, sino lo que varían los ingresos. Si tengo que pagar un salario de 50, el trabajador número 3 es capaz de producir más de 50 euros. Sin embargo, mis ingresos se ven aumentados en solo 47 euros y no debería contratarlo, porque tendría que gastarme en él más de lo que generan mis ingresos. Esto hace que la curva de ingreso del producto marginal pues siempre esté por debajo de la del valor del producto marginal. Lo podemos ver ahí.
tenéis la curva de ingreso del producto marginal de lo que sería un vendedor competitivo, que lo hemos dejado pues en clarito, y del vendedor no competitivo, que lo hemos dejado pues en un amarillo más oscuro, queda siempre por debajo. Para cada salario, fijaros que para cada número de trabajadores, para el segundo trabajador, el ingreso del producto marginal de una empresa no competitiva es inferior al de la empresa competitiva. Necesitaríamos, digamos, que para cada salario, pues cada trabajador genera menos ingresos para una empresa no competitiva. Eso implica que la demanda de trabajo es más vertical, esto se llama demanda más inelástica, y cuando las empresas son no competitivas van a responder menos a las variaciones de salario. Si el salario baja, una empresa competitiva está dispuesta a contratar mucha gente porque mucha más gente, porque al bajar el salario puede contratar a más gente que le va a generar unos ingresos por encima del salario. Para una empresa no competitiva, como contratar a mucha más gente implicaría bajar el precio, esos trabajadores no le generan, se da cuenta de que no le generan tantos ingresos como es la sensación que tiene una empresa no competitiva, y por tanto no contrataría a tanta gente. Esto quiere decir que una empresa monopolística, una empresa que tenga un monopolio del producto, su contratación va a ser mucho más vertical, mucho más inelástica. Va a responder mucho menos a los cambios en los salarios que una empresa que sea competitiva. Por tanto, en un sector en el que tengamos mucha competencia, bajadas en los salarios van a generar una respuesta mucho más alta de la demanda de trabajo. Bajadas en los salarios van a llevar a mucha más contratación de lo que ocurriría si estamos en un sector donde tenemos empresas no competitivas.